Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que estoy seguro va a capturar sus corazones y despertar su curiosidad. Hoy vamos a hablar de una pareja que de repente ha vuelto a acaparar todos los titulares y las miradas, y lo han hecho de la forma más romántica posible, en París. Sí, han escuchado bien. Ande y Kerem, nuestra pareja favorita que parecía haberse tomado un respiro, han regresado y se les ve más unidos y enamorados que nunca. Y lo más intrigante de todo, parece que París ha sido el escenario secreto de esta renovación amorosa. El título lo dice todo, ¿verdad? Ande y Kerem, amor renovado en París. El secreto de su regreso. Eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a analizar las últimas pistas, las imágenes que han inundado nuestras redes sociales, y tratar de descifrar qué ha sucedido en la Ciudad de la Luz para que esta relación brille con una intensidad renovada. ¿Fue un viaje planeado para reavivar la llama? ¿O simplemente una coincidencia mágica que les ha devuelto el brillo a sus ojos? Prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de las celebridades, el romance y por supuesto los rumores que tanto nos gustan. Pero antes de que nos perdamos en las calles empedradas de París y los susurros de amor, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, les tomará solo un segundo, y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos contenido nuevo. Y créanme, tenemos muchas historias fascinantes preparadas para ustedes. Además, al suscribirse nos apoyan un montón y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Así que adelante, le den a ese botón rojo y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó corazones a nivel mundial con su química en Senkalkam, estaban de nuevo juntos, o al menos compartiendo tiempo y espacio, ha explotado en Internet. Y el telón de fondo de este renacimiento romántico, según los rumores y las evidencias visuales, ha sido nada más y nada menos que París. París. La ciudad del amor, el escenario perfecto para cualquier historia romántica, ¿no creen? Todo comenzó con unas cuantas fotos y vídeos que empezaron a circular. Al principio eran sutiles. Un comentario aquí, un me gusta allá. Pero luego empezaron a aparecer imágenes. Hande luciendo radiante paseando por el Pont des Arts con la Torre Eiffel de fondo. Y luego de repente aparece Kerem. No juntos en todas las fotos, lo cual alimenta aún más el misterio, sino en momentos y lugares que parecían coordinados. Los fanáticos, por supuesto, son como detectives cuando se trata de sus ídolos, y no tardaron en conectar los puntos. Las especulaciones volaron, ¿están de vacaciones juntos? ¿Han vuelto a ser pareja? ¿O es algo más profesional? París, como escenario, es casi un personaje más en esta historia. Imaginemos la escena. Las calles adoquinadas, las luces de la ciudad titilando, el aroma a croissants recién hechos flotando en el aire. Es el lugar ideal para reconectar, para redescubrirse, para quizás, solo quizás, darse una segunda oportunidad. Y si hay algo que Hande y Kerem saben hacer, es crear magia. Su química en pantalla era innegable y parece que esa chispa trascendió la ficción y llegó a sus vidas reales, o al menos, así lo esperamos. ¿Qué podría haber llevado a este regreso a París y potencialmente a una renovación de su relación? Varios factores podrían estar en juego. Primero, consideremos la presión mediática y pública. Después de la intensidad de su relación y su posterior ruptura, es posible que ambos necesitaran un respiro. Quizás lejos del ojo público y de la constante presión de las redes sociales, tuvieron la oportunidad de reflexionar, de sanar, y de darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. Y qué mejor lugar para hacerlo que en una ciudad tan inspiradora como París, que parece tener una aura mágica para el amor. Otro aspecto importante es el factor profesional. ¿Podría este viaje estar vinculado a algún proyecto futuro? Ambos son actores muy solicitados y el mundo del entretenimiento a menudo los lleva a diferentes rincones del globo. Sin embargo, la naturaleza de las fotos y los comentarios de los fans sugieren algo más personal. Se les veía relajados, disfrutando de momentos cotidianos, y no necesariamente en un ambiente de rodaje. Pero nunca se sabe, ¿verdad? A veces los proyectos creativos pueden traer a las personas juntas de formas inesperadas.
Lo que sí es cierto es que la energía que emanan en las pocas imágenes que hemos visto es palpable. Una serenidad, una complicidad que muchos interpretan como el retorno del amor. Ande con su sonrisa radiante y su elegancia innata, y que Rem con esa mirada intensa y ese carisma que lo caracteriza. Verlos incluso separados en algunas fotos, pero en el mismo contexto, ha sido suficiente para encender la chispa de la esperanza en sus seguidores. Recordemos que su historia juntos fue un fenómeno. Senkalkam los catapultó a la fama internacional y su romance floreció ante los ojos del mundo. Fueron una pareja admirada, envidiada y querida por millones. La noticia de su separación fue un golpe para muchos de sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Por eso, la posibilidad de que estén dándose una nueva oportunidad es motivo de gran alegría y expectación. En París las parejas a menudo buscan inspiración, creatividad y sobre todo, un espacio para reconectar. Los cafés acogedores, los paseos al atardecer por el Sena, las cenas a la luz de las velas, todo en París invita al romance. Si Ande y Kerem estuvieron allí juntos, es probable que hayan aprovechado al máximo esos momentos. Quizás redescubrieron las cosas que los enamoraron en primer lugar, o quizás simplemente se dieron cuenta de que la conexión que compartían era demasiado especial como para dejarla ir. El secreto de su regreso, entonces, podría ser tan simple y a la vez tan complejo como darse cuenta de que el amor verdadero vale la pena luchar por él. Quizás se dieron cuenta de que la distancia y el tiempo separados les permitieron ver las cosas con más claridad. Quizás se dieron cuenta de que a pesar de los altibajos de la vida, su vínculo era único y merecía ser cultivado. Y París, con su atmósfera romántica y su discreción, les habría proporcionado el entorno perfecto para que esta reconexión sucediera de manera orgánica, lejos de los focos y las cámaras. Pensemos en las posibilidades. ¿Se encontraron de forma casual? ¿Se planearon un encuentro secreto? ¿O fue un viaje de sanación personal que terminó en un reencuentro inesperado? Las redes sociales se han llenado de teorías, desde las más románticas hasta las más pragmáticas. Algunos creen que fue una reconciliación planeada, un viaje para sellar su amor con el romanticismo parisino. Otros sugieren que quizás solo estaban en la ciudad por motivos de trabajo y al coincidir, decidieron pasar tiempo juntos, redescubriendo lo que los unió. Lo que sí podemos afirmar es que su presencia conjunta, o al menos su coincidencia en la misma ciudad, ha generado una ola de optimismo y entusiasmo entre sus seguidores. La idea de que Ande y Kerem puedan estar juntos de nuevo, más maduros, más sabios, y con un amor renovado, es una historia que muchos queremos creer. Y este tipo de historias de segundas oportunidades y de amor que sobrevive a las adversidades, son las que nos encantan, ¿verdad? Nos recuerdan que el amor es complejo, pero también increíblemente poderoso. Y cuando se trata de Ande y Kerem, la magia que irradiaban era tan real que es difícil imaginar que se haya desvanecido por completo. Quizás el secreto de su regreso a París, y a una posible renovación de su amor, radica en la autenticidad. Quizás después de un tiempo separados, pudieron permitirse ser ellos mismos, sin las presiones externas, y redescubrir la conexión genuina que siempre existió entre ellos. París, con su ambiente bohemio y su enfoque en la belleza y el arte, podría haber sido el catalizador perfecto para este proceso. Imaginen los momentos que compartieron. Paseos nocturnos bajo la Torre Eiffel iluminada, cenas íntimas en bistros con encanto, conversaciones profundas mientras contemplaban el Sena. Estos son los ingredientes de una historia de amor clásica, y si Ande y Kerem están viviendo algo así, qué envidia sana nos dan. Ahora es importante recordar que hasta ahora, todos son especulaciones y rumores. Pero, ¿no es esa la parte divertida de seguir a nuestras celebridades favoritas? El misterio, la intriga, y la esperanza de que las cosas buenas sucedan. Y en este caso, la esperanza de que Ande y Kerem hayan encontrado el camino de regreso el uno al otro es muy fuerte. Las imágenes que han compartido algunos fans, si bien no los muestran explícitamente juntos en todas ellas, sí que sugieren una cercanía y una familiaridad que va más allá de una simple amistad. Un gesto, una mirada, la forma en que ambos parecen estar disfrutando de su tiempo en la ciudad. Todo suma para construir esta narrativa de un amor renovado. Y si París ha sido el escenario de esta reconciliación, qué elección tan acertada. La ciudad del amor siempre tiene algo que ofrecer, ya sea un primer amor, un amor que se reencontró o un amor que se consolida.
Es un lugar donde la belleza exterior parece reflejar la belleza interior, y donde los sentimientos más profundos pueden florecer. En resumen, mis queridos amigos, la presencia de Anne Ercel y Kerem Bürsin en París ha encendido las redes sociales y nuestros corazones. La posibilidad de que estén viviendo una renovación de su amor, de que hayan encontrado el camino de regreso el uno al otro en la ciudad más romántica del mundo, es una historia que nos llena de ilusión. El secreto, si es que lo hay, podría ser tan simple como darse cuenta de la fuerza de su conexión y la voluntad de luchar por ella. París, con su encanto inigualable, parece haber sido el escenario perfecto para que este capítulo romántico se reescribiera. Muchas gracias por acompañarme en este análisis de las últimas novedades de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las calles de París, lleno de romance y especulación. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem están de nuevo juntos? ¿Qué piensan de este supuesto regreso parisino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir. Y recuerden, si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente aman las historias de amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.